Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos permite traer una palabra de vida para nuestras vidas, una palabra de bendición que Dios envía sobre nosotros, hermano, con el propósito de que nosotros cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestra vida, nos volvamos al Padre, reconozcamos que tenemos un Padre celestial y que busquemos nosotros la grandeza de ese maravilloso Padre que vive, que está siempre con nosotros, queridos hermanos, ayudándonos, no en nuestra vida diaria, no solamente en nuestra vida diaria, porque el principal objetivo de nuestro Padre celestial, hermano, no es solucionarle la vida al hombre, sino que aprenda a depender de Él. No es buscarle, queridos hermanos, al hombre un estilo de vida, hermano, que viva de acuerdo a sus intereses, sino que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante entender que en este hermoso camino, nuestro Padre Celestial, hermano, lo que busca es orillarnos, es acercarnos cada día más a su presencia, que el hombre tenga tiempo para buscarlo, que el hombre tenga un momento, hermano, un momento de debilidad, hermano, pueda acercarse al Señor. Y estamos viviendo tiempos tan donde el hombre, queridos hermanos, cada día vive más lejos del Padre Celestial. Cada día vive más lejos de los propósitos divinos. Cada día vive más lejos, hermano, viviendo una vida de deleite, una vida acomodada, una vida despreocupada, una vida lejos de los propósitos divinos. Una vida, hermano, donde se aleja cada día más de la palabra, se aleja cada día más de la presencia del Señor. Cada día se aleja más. Es importante entender que estamos viviendo tiempos, hermano, ¿cómo decirle? De tiempos finales. Siempre es importante entender que estamos viviendo tiempos finales, solamente para la vida del hombre. Nos acercamos cada día más, hermano, a nuestros días de nuestra partida. Nos acercamos cada día más a los tiempos, a los cumplimientos, hermano, de su venida. Cada día por el Espíritu Santo sabemos de que nuestro Dios, que realmente, hermano, pronto está por estar con nosotros. Pronto se reunirá con el pueblo bendito, ese pueblo que escogió con su sangre preciosa. Qué tan importante es entender que nuestra vida depende de Él. Por eso en esta mañana dale gracias a Dios. Dale gracias por su presencia. Dale gracias por su Espíritu. Dale gracias a Dios que te ha rescatado. Gracias a Dios que te ha guardado, que no has caído, o que Dios te ha levantado de una caída espiritual, de un error, de una equivocación. Dale gracias a Dios que hoy estás con vida, que te ha librado de la muerte, que te ha librado de accidentes, que te ha librado de la violencia, te ha librado de muchas cosas, que has salido de aquella enfermedad, de muerte. Dale gracias a Dios porque siempre ha intervenido en tu vida. Dale gracias a nuestro Padre Celestial, porque eso es nuestra vida, debe de ser una vida de gratitud. No tenemos cómo pagarlo humanamente, pero sí podemos contribuir a esa deuda. Ser agradecidos, sirviéndole, buscándole, siguiéndole. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que en este tiempo estamos viviendo tiempos de mucha desviación doctrinal. No se nos debe de olvidar que en estos tiempos aparecerán falsos maestros que introducirán herejías destructoras, dice en 2 de Pedro 2, versículo 1, que aún harán que el hombre creyente niegue a Dios. Es importante entender que el cristianismo, hoy estamos ante un cristianismo que vale más el amor de Dios que la doctrina, que vale más el amor de Dios que la palabra, que vale más
que el amor de Dios está por encima de toda enseñanza de Él. Parece ser que Dios se deja llevar por los sentimientos. Para ser que Dios, para muchos, Él se deja llevar por las emociones, porque mucha gente cree que Dios es hombre, que los comprende, que si el hombre quiere ser feliz, Él lo deja ser feliz. El caso es que quiere ver a sus hijos sonriendo, quiere ver las familias amándose los unos a los otros. Pero la Escritura nos enseña algo, queridos hermanos, que aún los malos, dice la Escritura, saben amar. Dice que aún los pecadores aman. Saben amar, dice, hermano, a sus semejantes. Saben amar a sus propias gente. Entonces hasta los malos saben amar. Hasta la gente, hermano, que mata gente. La gente que odia a otros. Odia a otros, pero no odia a su familia. Puede destruir la vida de otros, pero la de su familia no los ama. ¿Cuánta gente de esa gente que mata gente, que destruye la vida de otros? ¿Cuánto esa gente que, hermanos, que se dedican a hacerle daño al otro, se van a reunir en estos tiempos a celebrar Navidad, a celebrar cualquier festividad? Y en realidad, queridos hermanos, viven, hermano, y van a hacer como que todo es amor, cuando en su corazón no hay amor. Cuando en su corazón, queridos hermanos, su vida es dañar a otros. ¿Cuánta gente va a aparentar ser personas amorosas? Viven defraudando, viven golpeando. Como los días de amor, el día del amor y la amistad para algunos que lo celebran, que aunque es una fiesta pagana, porque tienen raíces diabólicas, hermanos, ¿cuánta gente cree que regalar algo soluciona la humillación, los maltratos, las vejaciones? Y creen que con un regalo, queridos hermanos, creen con un corazón, solucionan las cosas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque hoy estamos en un tiempo donde para muchos el amor o las expresiones de amor estarán por encima de toda palabra. Estarán por encima de lo establecido por Dios. Las palabras de amor de nuestro Dios están escritas en la palabra de Dios. Dios dejó escritas sus palabras de amor. Y sus palabras de amor, hermano, de nosotros hacia ellos, hacia nuestro Dios, tiene que ver con la obediencia. Si nosotros decimos que le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Las palabras de amor que Él quiere escuchar es la obediencia. Uno demuestra, hermano, por eso el amor, expresarle a alguien que lo ama, no son palabras, es respeto, es un trato agradable. El expresar que alguien ama a alguien, queridos hermanos, tiene que ver con cuidarlo, protegerlo. Tiene que ver con que no le falte nada, que no sea maltratado, que no pase necesidades. Claro, tiene que ver expresiones de amor, como decir me eres importante, por decir te extraño mucho, como decir eres importante en mi vida, cuando guarda uno el respeto, cuando uno valora la vida, lo que hace la otra persona por tu vida. Eso es un amor, porque Dios nos expresó su amor por medio de la cruz, por medio de la muerte de su Hijo. Nos expresó cuánto nos amaba. Dice cuán grande es el amor de Dios, que nos ha dado a su Hijo, para todo aquel que cree en Él no muera, más tenga vida eterna.
Por eso Él nos expresa su amor, no solamente con palabras. Las palabras de amor que expresa nuestro Señor, hermano, son a través de ellos, a través de la preocupación por nuestra vida. Pero es importante entender que el falso cristianismo, hay un falso cristianismo, hay un falso cristiano que pondrá por encima, hermano, ese falso cristianismo que enseñará que el amor de Dios está por encima de su palabra. Y eso es, no importa lo que el hombre haga. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el hombre está confiado en que Dios lo ama, en que Dios ama a la humanidad. Y agarran ese versículo, queridos hermanos, o quizás tomarán esos versículos. Solamente hay versículos o pocos versículos que el hombre se apoya en su vida diaria. Lo que dice en el libro de Juan 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó. Cuán grande es el amor de Dios sobre nuestra vida. Cuán grande es el amor de Dios sobre nosotros. Pero el amor de Dios sobre nosotros nos impone. Aunque la Escritura dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, no representa, queridos hermanos, que la misericordia de Dios nos libre de toda consecuencia, nos libre de toda corrección, nos libre de toda disciplina. La misericordia de Dios, la paciencia de Dios y el amor de Dios es librarnos de toda condenación venidera. Porque lo que viene después de este mundo, después de este tiempo, va a ser muy, muy delicado. Va a haber mucho dolor, muchos sufrimientos. Habrá muchas lamentaciones, queridos hermanos, sobre lo que viene. Viene un tiempo después de que el Señor haya venido, hermano, por su pueblo. Un tiempo de dolor, de sufrimiento, que la Escritura misma dice en Apocalipsis que la gente deseará morirse, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser muy complicado lo que viene. Por eso en el libro de Lucas 6 dice: porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. También se ayudan entre ellos. También, hermano, dices, hacen el bien entre ellos. También dice que se aman entre ellos, hacen el bien entre ellos, se aman entre ellos. Dice, también los pecadores lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mérito? ¿Cuál es el galardón? Dice que la palabra mérito significa gratificante. Significa gratuito, dice, también significa gratuito. Ellos también saben dar amor. Ellos también saben ayudar sin pedir nada a cambio. Ellos también se preocupan los unos con el otro. Y nos hace esa administración, queridos hermanos, que en veces hasta el hombre malo, hasta el hombre pecador, sabe amar a los que realmente les ama, a los que ellos son importantes. Entendiendo que el hombre pecador, el hombre malo, lejos, o aparte de su familia, o aparte de los que él considera amar, los daña. Vivimos en un tiempo donde todo el mundo va a reunirse, donde todo el mundo celebrará, donde todo el tiempo haya días festivos, donde haya todo, hermano, la gente aparenta ser que ama a su familia, pero no ama a los de afuera. Por eso el Señor nos enseña, dice que amar pues a vuestros enemigos y hacerle bien y prestando, esperando a ellos de nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Y seréis hijos del Altísimo.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que hay un tipo de cristiano que puso por encima, cuando dice acá, dice, amad pues a vuestros enemigos y hacedle bien y prestad no esperando de ello nada. Esto es un mandamiento. El otro es un sentimiento. No es lo mismo un mandamiento que un sentimiento. No es lo mismo amar por obedecer que amar, hermano, por merecer. O sea, porque yo merezco ser amado, te tengo que amar. Sino acá dice que el mandamiento de Dios es porque amamos a Dios. Por eso en primera de Juan 4 nos enseña que dice que el que dice que ama a Dios debe de amar también a su hermano, debe de amar también a su prójimo. La salvación es tan extensa la salvación, hermanos, que cualquier cosa, porque tienen que entender que al reino de los cielos no entrarán gente que odie, gente que ama realmente. A los reinos de los cielos, a ese reino bendito, no entrará ninguna persona, un asesino, no entrará alguien que aborrece, porque la Escritura dice que, hermano, que en primera de Juan nos enseña que los homicidas no tienen parte en el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, porque aborrecen a su hermano. Y el cumplimiento de la palabra es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra, hermano, prójimo significa el que te lastima, el que te hiere, el que te ofende. Eso no es un sentimiento, es una orden de Dios, es un conocimiento de hacia el amor de Dios. Por eso hoy en día vivimos, hermanos, dos tipos de cristianos. Uno que basa su fe, fundamenta su fe y confía y espera en el amor de Dios, y otro que confía y depende de su obediencia, depende de lo escrito está. Hay un tipo que ama, puede ser malo, puede tener actitudes negativas, puede andar en la idolatría, puede convertir su vida como quiera, y depende del amor de Dios. Confía en ese amor, que ese amor lo va a salvar. La Escritura no dice, queridos hermanos, dice, vean lo que dice, para todo, dice, todo aquel que ama, dice que ha nacido, pero dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es que para todo aquel que cree, dice que el amor de Dios fue dado, pero para el que creyera, para el que no será salvo. Por eso dice que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que la salvación que dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz, aunque fue para todos, ¿qué es lo que está diciendo? Que se extendió la oportunidad, se las da Dios a todo mundo, pero no a todos salvó, solamente a los que creyeron en Él, a los que confesaron su nombre como su Salvador, a los que entregaron su alma para salvación. Esos fueron a los que realmente no serán condenados, hermano, en la tribulación, no serán condenados en el Hades, no serán condenados en el Seol, no serán condenados, queridos hermanos, en el lago de fuego. ¿Por qué razón? Porque creyeron en la salvación. La salvación el Señor las extendió hacia la humanidad, para que tuviera la oportunidad de salvarse en el nombre de Jesucristo. Pero no dice que a todos salvó, dice que serán salvos a todo aquel que en Él cree. La invitación está hecha para todos. Por eso dice que murió tanto para justos como para pecadores, porque cuando el justo peca, ¿de dónde se va a salvar? Si no es echar mano de la sangre de Cristo, no es echar mano de la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tanto el hombre del mundo peca, y le da a Dios la oportunidad de reconciliarse con Él. Le da la oportunidad, queridos hermanos, de venir a los pies del Señor. Pero también a aquel que peca dentro del camino de Dios, Dios le da la oportunidad de limpiar su vida. Dios le da la oportunidad de reconciliarse con Él. Dios le da la oportunidad, queridos hermanos, de estar bien con Él. Porque Dios lo sabe.
las equivocaciones, las fallas, los errores. Pero que el hombre tiene que saber, tanto los de adentro como los de afuera, que en Cristo hay una oportunidad, que en nuestro Dios hay una oportunidad, que nos da la oportunidad siempre, hermanos, de cambiar, nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de seguirlo, nos da la oportunidad de levantarnos, nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Pero hay dos tipos de cristianos: un cristiano que fundamenta su fe y confía en que Dios lo ama, en que Dios es amor, y otros que fundamentan su fe en el amor a Dios, en la obediencia en la palabra. Por eso en el libro de Hechos 4, versículo 11 dice: este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Por qué esta piedra? Porque mi Señor Jesús para muchos está reprobado, está desechada. Porque Dios, hermanos, porque esta salvación, hay quienes, vuelvo a repetir, les dice que desecharon esta piedra, desecharon el fundamento, desecharon los cimientos, desecharon las bases de la fe. Hoy la gente ya no quiere ser salva por obediencia. Hoy no quiere ser salva por temor. Hoy no quiere ser salvo, queridos hermanos, por seguir la palabra, por cumplir la palabra. Hoy quiere ser salvo dependiendo del amor de Dios. Es que Dios me ama, es que Dios ama al mundo, no hay que juzgarlos, no hay que condenarlos. No hay que decirles la verdad. Es que son muy duros. Ya estaremos hablando más adelante de lo que es el radicalismo en el cristianismo. ¿Por qué tenemos que ser radicales en el cristianismo? Cristo fue radical. ¿Qué es radical? Que para él habían dos palabras en su boca: un sí y un no. Ser firmes. Radical significa de raíz, lo que uno trae, lo que tiene uno bien fundamentado. Eso es raíz. Algo que tiene bien sembrado, algo que tiene bien aprendido, algo que aprendió desde muy pequeño, algo que se arraigó su vida, el fundamento, la fe. Hoy la gente no quiere ser salva por medio de la palabra, hoy quiere ser salvo al menos dependiendo y creyendo en el amor de Dios. Ciertamente Dios te ama, Dios nos ama, queridos hermanos, pero la salvación no solamente es, por eso dice que habéis creído aquella forma de doctrina. Y esta es la palabra de fe, es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, que no desechen la palabra para salvación. Y la gente dirá: bueno, pero aquellos que pueden recibir la palabra en un momento dado, un acto de fe, y en ese momento murieron. Esa es otra cosa. Porque hay quienes van a ser solamente salvos, hermanos, por misericordia. Y hay quienes son salvos por gracia, que les da la oportunidad a Dios, como el caso de Noé, Abraham, Moisés, Elías, que dependieron de la gracia de Dios, que dice que Dios se complació desde antes. Fueron los escogidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fueron escogidos para que ejercieran una función. Son salvos por ejercer una función, porque fueron escogidos para ese propósito. Pero hay quienes fueron escogidos solamente para alcanzar salvación, no para alcanzar un ministerio, no para ejercer una función delante de Dios. Por lo tanto, no tienen más que recibir en este tiempo que solamente la salvación. Pero el Señor no les pide nada. Ya lo sale más adelante, que hermano, que realmente la salvación tiene que ver con nuestras palabras, porque Dios escucha al hombre cuando está necesitado. Y cuando el hombre le dice: Señor, yo voy a cambiar, sácame de aquí, entonces, sin que haya conocido a Cristo, queridos hermanos, se establece un pacto.
Por eso la primera salvación que Dios nos da es librarnos de un problema, es librarnos de una enfermedad, es librarnos de una situación difícil. Y decimos, Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a seguir. Entonces Dios toma la palabra de ese hombre, de esa mujer, y lo saca. Le cumple el Señor para que le cumpla lo que le dijo. Y ahí empieza un proceso de conocerlo a Él. Por eso dice que esta piedra angular, la que vino a ser cabeza, el principal motivo, dice, y en ningún otro lado hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice que para que podamos ser salvos. Esta es la piedra que era salvación, el fundamento. Por eso dice que la Escritura que en ese mensaje, ese edificio, ese cimiento, en Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. Mire, ahí se vuelve a establecer a los que están dentro y a los que están fuera. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Son edificados, que dice, para ser moradas de Dios, para que Dios habite en nuestros corazones, para que Dios habite en nuestros corazones. Es importante entender que la piedra angular es el fundamento de la doctrina de los apóstoles, de todo lo que está escrito en su bendita palabra, lo que hablaron los apóstoles, queridos hermanos, los que habló Pedro, Pablo, todos los que hablaron los profetas, Elías, Jeremías, Nehemías, Habacuc, todos ellos, queridos hermanos. Moisés. Si me creyeran a mí, creyeran a Moisés, dijo el Señor, porque Moisés de mí escribió. Cuando habla en el libro de Lucas, dice que el Señor, en el libro de Lucas, queridos hermanos, el Señor les dijo, cuando se encuentra aquellos hombres, aquellos que iban camino de Emaús. Entonces dice el libro de Lucas 24, versículo, dice 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Empezando desde Moisés y todos los profetas, les hablaba que toda de Moisés para acá hablaba de él. Hablaba de él. Entonces, lo que decían de él, lo que hablaban de él. Entonces, queridos hermanos, tiraron, que dice en este tiempo, mucho creyente lo que va a tirar, mucho pastor lo que va a tirar en la piedra angular. Quitará el fundamento, la base de la acción, que es la palabra. Porque a través de la palabra nos limpiamos, a través de la palabra podemos agradar a Dios, a través de la palabra somos obedientes, a través de la palabra nos santificamos, a través de la palabra, dice la bendita palabra, es el conocimiento del pecado. Eso dice en el libro de Romanos. Queridos hermanos, ¿por qué tan importante es la bendita y preciosa palabra de Dios en nuestra vida para ser salvos? Porque sin ella no podemos saber lo que Dios quiere de nosotros, demanda de nosotros. Por eso en el libro de Romanos 3, versículo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque ahora aparte de la ley se manifiesta la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que lo que nos enseña este pasaje, nos enseña, hermano, que por medio de la ley, por medio de la justificación en la fe en Cristo, en creer en nuestro Señor Jesucristo, en lo que enseña Él, en lo que Él habló, el hombre será salvo.
Por eso dice, hermanos, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿A qué vino mi Señor Jesús? ¿A qué vino mi Señor Jesús? Mi Señor Jesús vino a hablarnos. Vino a hablarnos del pecado. Vino a hablarnos. Por eso dice que dijo en el libro del Juan 15, versículo 22, dijo el Señor: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Por qué desecharon? ¿Por qué mucha gente en las iglesias, los ministros, están desechando la palabra de salvación? ¿Por qué mucha gente está desechando la palabra de salvación? ¿Por qué el mensaje de salvación no empieza con ese versículo que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo y serás salvo. ¿Por qué el mensaje de salvación de mi Señor Jesucristo empezó así? Arrepentíos y convertíos. ¿Por qué empieza con un arrepentimiento? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cómo era la única manera que el hombre se arrepintiera de sus pecados si no los conocía? Yo no puedo confesar: Señor, perdóname todos mis pecados, porque estoy generalizando. Tengo que decir: Señor, perdóname mi pecado con el conocimiento de lo que hice. Tengo que confesar abiertamente el pecado que cometí, la falla que cometí, el error que cometí. Porque cuando uno viene al Cristo, uno no conoce el pecado. Por eso el pecado no era: Señor, perdóname porque antes tomaba, me emborrachaba, robaba, hacía violencia, me drogaba. Ese no es el pecado, esas son las obras de la carne. Pero el pecado no era ese. El pecado es que uno peca porque, hermano, tenía la ausencia de Dios. El pecado es la ausencia de Dios. Ese es el pecado. Porque uno viola la palabra, porque la Escritura dice en Efesios que nosotros no teníamos ni al Dios, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, ni fe, ni la bendita palabra. No se cumplía en nosotros nada porque no teníamos a Dios. El principio de toda nuestra vida es tener a Cristo en nuestra vida, porque Él es Dios. Pero la piedra angular que desecharon para ser salvos fue la palabra. Se confiaron de que Dios, hermano, es amor, y se olvidaron que también es Dios fuego consumidor. ¿Por qué la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que muchos van a depender del amor de Dios y no de la justicia de Dios? Por eso la Escritura dice que Noé era pregonero de justicia. Noé pregonara la justicia. ¿Qué es pregonar la justicia? Noé predicaba la forma correcta de salvación. Que no dependieran del amor de Dios, porque el amor de Dios ya estaba manifestado a través de la muerte de Cristo. Ya Dios mostró su amor para con nosotros. Ya Dios mostró cuánto ama al hombre. No puede dar más de los que ya dio. Pero muchos predicadores desecharon el fundamento, desecharon la piedra angular, desecharon las bases de la fe, las bases de la salvación, que son el temor, la santidad, la obediencia, el servicio, la entrega, la limpieza de corazón. Lo desecharon en sus vidas. Por eso las predicaciones hoy, es decir, hermano, alimentar un sentimiento, alimentar las emociones de la gente, haciéndoles que es más importante ese amor que tiene Dios para con el hombre, y no depender del amor del hombre hacia Dios. Porque así lo manifiesta también el diablo, que el Señor lo reprenda, en el libro de Lucas 4, cuando el Señor, hermano,
lo llevan por el Espíritu Santo, lo llevan en el desierto. El diablo quería hacer que mi Señor Jesús dependiera de sus sentimientos, dependiera de sus emociones, dependiera, queridos hermanos, y que tantito llore porque le está pasando algo, tantito clame. Enseguida el padre, tocado por las emociones, no dejará que un hijo, así como cuando el bebé cuando llora, hermano, porque tiene hambre o porque no sabe lo que le está pasando, enseguida corre el padre o corre la madre a tratar de calmarlo, porque enseguida deja llegar por las emociones, por ese sentimiento. Así mucha gente piensa que Dios es también. Apenas tantito le pasa algo, no le puede venir un problema hoy al Hijo de Dios, porque cuando levanta, Señor, soy tu hijo, soy tu hija, no saben con quién se meten. Y que Dios, hermano, perdóneme, pero yo jamás el Señor nos mandó a disfrutar este mundo, a vivir una vida feliz. La única felicidad que tenemos es que tenemos la paz, tenemos a Cristo en nuestra vida. Porque el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra realidad. Mucho creyente quiere vivir de los sentimientos, quiere depender de la salvación de los sentimientos y emociones. De creer que la vida hay que disfrutarla, de creer que la vida hay que pasear, hay que gozarse, que no tiene por qué pasarnos nada. Eso fue lo que hizo el diablo, hermano, tratando de ministrar a mi Señor Jesús en el libro de Lucas. Dice: Jesús llegó lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo que quiso manifestar el diablo con mi Señor Jesús en el desierto es que dependiera de sus necesidades. Le quiso dar a entender, queridos hermanos, pero que el padre corre rápidamente por un hijo cuando tiene una necesidad. Allí habían 3 manifestaciones. La primera, necesidad de hambre. Cuando la Escritura dice, que, hermano, que en un hijo de Dios padecerá un plato de pan, un plato de comida. Hay gente que piensa que porque, hermano, les hace falta, pasa a veces necesidades, piensa que Dios no es capaz de proveerle. No dependen de la palabra, dependen de sus propias fuerzas. Señor, si tú me amas, Señor, si tú me quieres, Señor, yo te amo, yo no tengo por qué pasar necesidad, Señor, cuando a veces son pruebas en nuestra vida. La segunda, hermano, dice que lo llevó y le mostró todos los reinos, no de la gloria. Está hablando de la economía. Está hablando de la prosperidad de su vida. Me falta trabajo, me falta esto y me falta lo otro. Pero no hacen ningún esfuerzo por buscarla. Y dependen de ese amor de Dios. Es que Dios me ama porque no me ha dejado solo. Es que Dios me ama porque siempre ahí me está ayudando. Dios usó a esto. Dios, sí, hermano, pero eso no es eterno. Porque están dependiendo de un amor y no están dependiendo de su obediencia. ¿Acaso no dice eso en Deuteronomio 28? Si escuchara atentamente esa voz, estas bendiciones te alcanzarán. Si fueran obedientes, estas bendiciones te alcanzarán. No dice si fueran hombres llenos de amor o porque yo los amo, hijos. No digo eso. Digo que si fueran obedientes, estas bendiciones se alcanzarían. Si cumplen rectamente con la palabra, dice, estas bendiciones les alcanzarían. No dice si están llenos de amor. No dicen si yo les amo. Si yo les amo, hijos, no les va a faltar nada. No dice eso la bendita palabra. Porque mucha gente, hermano, hoy el falso cristianismo es enseñar que el amor vale más que la palabra, vale más que la doctrina, vale más que la obediencia. No. No descartamos que Dios nos ama. Y la Escritura dice en Romanos 2 que el amor de Dios, dice, vean qué consiste. Sabemos que el juicio de Dios contra tales prácticas según la verdad. ¿Piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces?
y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su bondad, es bondadoso, su paciencia, longanimidad, que significa tolerancia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, de esa otra versión dice que es lo amable, dice que lo amoroso de Dios, el amor de Dios. Dice, ¿no te das cuenta que el amor de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. ¿No te das cuenta que el amor de Dios te guía al arrepentimiento? ¿No te das cuenta que el amor de Dios no te hace sentir bien, sino te hace saber que eres un pecador y que necesitas que el amor de Dios es el perdón de los pecados? De esa manera el Señor nos ama, demostrándonos que está dispuesto a perdonarnos, que está dispuesto a salvarnos, que está dispuesto a ayudarnos para que nuestra alma no se condene. Nos ayuda contra el pecado, nos ayuda contra las tinieblas, nos ayuda contra las tentaciones, nos ayuda contra todo desorden, sin descartar que nos ayuda a nuestra vida diaria. Porque de eso vendrá. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por eso el manifestaron una necesidad y no un amor por la palabra. El falso cristianismo enseña que el amor de Dios está por encima de toda palabra que Él dijo. Eso no está así. Por eso, queridos hermanos, que el hombre tiene que buscar lo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Esa fue la contestación correcta. Hermano, así se fue, porque el hombre hoy piensa que no tiene por qué pasar desiertos, no tiene que pasar situaciones. Es importante saber que el amor de Dios no está por encima de los sentimientos y emociones. Él no es hombre. El hombre lo quiere tratar como un hombre que se compadece. Ciertamente se compadece, pero en el hombre caído, en el hombre que ha pecado, en el hombre que pide misericordia para levantarse y seguir su vida, en eso sí tiene misericordia. Pero también nos ayuda, eso de nos ayuda es porque así lo quiere Él. Pero no necesitamos, queridos hermanos, porque aún los malos saben dar cosas buenas a sus malos. Porque la Escritura dice algo, que Dios no se deja llevar por sentimientos y emociones. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el amor de Dios está basado en su palabra, en la obediencia. Por lo tanto, el Señor nos dice, si yo te amo, hijo, dice la Escritura, si tú me amáis. Si me amáis, dice, yo te amo. Dice en el Evangelio, dice en el libro de Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. No dice que yo amo a los que yo les amo aunque ustedes no me amen. Yo los amo aunque ustedes no obedezcan la palabra. Yo los amo ciertamente, pero el amor de Dios se estableció en la salvación, no en un sentimiento, no en una emoción. No importa si tú no me amas, yo te amo. El Señor es claro en su palabra cuando dijo el Señor en el libro de Juan 5:1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. El que dice, todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama al Padre, también el Padre lo ama a Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Todo aquel que ama al que lo engendró, el que lo creó, Él también lo ama. Se aman mutuamente, por eso dice que todo aquel que cree en Jesús como su Salvador, el que cree en Jesús, el que cree en ese amor, yo creo en el amor del Padre.
porque Él me ama a mí y yo lo amo a Él. Yo le demuestro a Él que lo amo porque guardo sus mandamientos, porque obedezco su bendita palabra. Dice que guardemos sus mandamientos. Nosotros no amamos, la Escritura mismo dice que no améis de lengua, no améis de palabra, sino améis de ellos. Amemos a través de obediencia. Pero el cristianismo, hoy en día el cristianismo y en la mente de muchos cristianos es de creer que depende del amor que le depende de Dios. No, la Escritura dice que tenemos que depender del amor que le tenemos nosotros a Él. Y el Señor dijo, el amor que Él espera de nosotros es la obediencia a su palabra. No son palabras. No son que yo te decía, Señor, yo te amo. Y dependo, ahora como ya te dije que te amo, ahora dame esto, ahora dame lo otro, ahora dame lo otro. Y mucha gente se decepciona de Dios porque Dios no le cumplió. Y eso lo podemos ver en el libro de los Salmos 78, como un pueblo él terminó exigiéndolo. Cada vez que cuando Él no les daba y les cumplía sus caprichos, murmuraban, se rebelaron, se olvidaron de Él, se olvidaron de darle las gracias, se olvidaron, dice que ya no le atribuían. Hermano, ya no te venían el mérito, ya no decían es por causa de mi Dios, ellos atribuían sus esfuerzos. Fueron ingratos, ya dejaron de cumplir sus promesas, dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de buscar en la oración, dejaron de buscar en la palabra. Dice, hermano, que se volvió un pueblo infiel. Cada vez que ellos no sentían que Dios complacía sus necesidades, lo abandonaban. Y dice, luego volvían. Señor, te amo. Por eso dice que le lisonjeaban con su boca, le decían hermosas mentiras, le decían muchos halagos, parecía que lo iban a impresionar con sus amores. Pero dice el Señor que Él sabía que no eran rectos en sus corazones porque no cumplían sus pactos. Y dice que estaba a punto de destruirlos. Pero se acordó de que eran carne. Se acordó que eran hombres. Y no los destruía, sino que les daba otra oportunidad. ¿Cuánta gente está dependiendo de un amor, de solamente de las palabras, y no está dependiendo de la obediencia a Dios? El que guarda los mandamientos se toma como amor a Dios. Porque una persona que obedece son personas que de sus labios saben amar. Los que aman al Señor, dice en Juan 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Ese es el que me ama. Por eso el Señor dijo, yo amo a los que me aman. No dice, yo amo sin que me amen. Ni tampoco dice, los que me dicen que me aman. No, dice, yo amo a los que me aman, los que guardan mis mandamientos, los que me obedecen. Porque estos hermanos, como mi Señor Jesús, sabía que de eso depende su salvación. De eso depende su salvación. Hoy desecharon la piedra angular, desecharon la palabra, los fundamentos de la fe para ser salvos, para ser santos, para ser limpios. Hoy dependieron de un amor ficticio. Hoy dependen de un amor, Dios te ama. No importa lo que hagas, Dios te ama. No, sí importa lo que haces. Y el amor de Dios es paciente para con nosotros, para que procedamos al arrepentimiento, para que procedamos a un cambio. En eso consiste el amor de Dios, porque el amor de Dios nos guía al arrepentimiento. Su paciencia nos guía al arrepentimiento, su bondad nos guía al arrepentimiento, su tolerancia nos guía al arrepentimiento. En eso consiste el amor a Dios. Por eso el amor de Dios es darnos tiempos para que cambiemos. El amor de Dios es darnos tiempo porque no quiere destruirnos. Dice que no quiere la muerte del impío, dice en Ezequiel, sino que se arrepiente y se salve. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y se salve. Él no quiere la muerte del injusto, sino que cuando peque se arrepiente y se salve. Yo amo a los que me aman. No eran palabras, era obediencia. Porque guardaban sus mandamientos. Luego dice, el que me ama
Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo? Tampoco aman al Padre, tampoco el Padre los ama. Por eso dijo el Señor: yo amo a los que me aman. Por eso dijo él: el que no me ama no guarda mis palabras. No guarda mis palabras. Es clara la bendita palabra al decir que Dios amará a quienes lo amen a Él. No dice que por causa del amor de Dios nos da todo. La Escritura sí dice que por causa de su amor nos dio todo, pero no dice que nos da todo. Dice que Él dio todo. Dios dice, el Dios, todo lo que tenía, lo más grande amor que tenía, nos los dio a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero no dice que por causa del amor de Dios nos da todo. Porque Dios es amor, dependemos del amor de Dios, dependemos porque Dios nos ama, somos salvos. Porque Dios nos ama, nos tolera todo. Porque Dios nos ama, vamos a ser salvos a pesar de lo que hagamos mal, para que hagamos bienes, nos vamos a ser salvos. A la gente se le olvidó que Dios es fuego consumidor. A la gente se le olvidó que la ira de Dios se derramará desde el cielo contra toda injusticia que detienen, hermano, con injusticia la verdad de Dios. Por eso dice Salmos 40, versículo 16. Gócense y alégrense en ti todos los que buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Que dice que la salvación que llega con los que digan siempre los que aman tu salvación, que sean enaltecidos. Dice: aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, me ayudará, y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Acá dice, queridos, que la salvación, la aflicción, la tristeza, dice que Él pensará en mí cuando esté pasando alguna prueba. Él pensará en mí cuando esté pasando alguna tristeza, alguna aflicción, cuando esté, hermano, así medio caído, cuando usted me vea caído. Dice que Él pensará en mí, me ayudará, y Dios mío, no te tardes. Pero acá dice que digan siempre los que aman: mi Dios es mi ayudador, que mi Dios es mi salvador. No dice a los que Dios ama. Dice a los que aman a Dios. No los puede ver tristes, afligidos, sino que Él envía siempre. Por eso en el Salmo también 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No dice mucha paz tienen los que Dios ama. No, mucha paz tienen los que aman a Dios. Mucha paz, no es un corazón afligido, no es un corazón necesitado, no es un corazón triste. Los que aman a Dios. No dice a los que Dios ama, sino a los que aman a Dios. Salmo 122, versículo 6. Pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. ¿Qué está diciendo? ¿Dependes del amor de Dios o dependes de la obediencia? Porque acá dice que sean prosperados los que te aman. Los que saben que el amor de Dios depende en la obediencia, que su salvación depende de la obediencia, que su tristeza, su gozo y su alegría dependen de la obediencia, que hermano, que la prosperidad depende de la obediencia. No depende de que Dios te ame. Depende de que tú lo ames. Por eso en el Salmo 145, 20 dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Qué está diciendo? Dios guarda mi vida de todo accidente porque me ama. No importa si lo pongo en tentación, Dios me va a cuidar. No importa si ando en paganismo, si hay una idolatría, porque Dios me ama, me va a cuidar. Dios te ama, hijo. No importa, no. Acá dice, queridos hermanos, que Dios guarda a aquellos que lo aman. No dependían del amor de Dios
dependían de que ellos amaban a Dios. El Señor dijo, si ustedes me aman, yo los amo. Si ustedes obedecen mi palabra, yo los amaré. Ellos no dependían y se confiaban, hermano, que el amor de Dios les da de comer, que el amor de Dios los protege, que el amor de Dios, queridos hermanos, los prospera, que el amor de Dios, hermanos, los libra de la muerte, que el amor de Dios, hermanos, los libra de una necesidad, de una enfermedad, que el amor de Dios los libra, queridos hermanos, de toda aflicción, de toda tristeza, que el amor de Dios los libra de no toda falta de empleo, que el amor de Dios les hace de que no les falte un plato de comida. No, ellos dependían del amor de ellos hacia Dios. El falso cristianismo es enseñar que el amor de Dios está por encima de su palabra. El falso cristianismo enseña que el decirle al Señor te amo y que Dios te ama, no importa, Dios te ama, Dios no te odia, Dios no te condena. Claro que no. Dios no condena al hombre, Dios no juzga al hombre. Le voy a decir por qué. Porque el hombre lo hace solo. Dice que se condenaron a sí mismos. Dice, hermano, que se perdieron a sí mismos. Dice que se extraviaron a sí mismos. Dice que recibieron la justa condenación a sí mismo. Por eso Dios no condena al hombre, porque es el hombre mismo que se está condenando. Dice, no juzgáis para que no sea juzgado, no condenes para que no seas condenado. Es el mismo hombre que está tomando una decisión al creer que Dios va a pasar por alto su palabra y que todo este cristianismo está basado solamente, que la salvación solamente está basado en cuanto Dios me ama. Ya no está basado en la obediencia, ya no está basado en el temor, porque desecharon la piedra angular. Desecharon la palabra. Se me iba a caer un verso aquí. Desechemos la palabra. Hagamos a un lado la palabra de la obediencia, el temor. Desecharon las bases de la salvación. Y se confiaron en que Dios los ama tanto. Y acá dice que a los que aman, la salvación estaba en su pie. Que a los que aman no había corazón afligido. Dice que a los que aman no pasaban necesidad. Los que aman siempre Dios los ayudaba. A los que aman a Dios, dice, hermano, no tenían tropiezo. Hermano, los que amaban a Dios ponían por obra su palabra. Que a los que amaban a Dios tenían mucha paz. A los que amaban a Dios eran prosperados. Hermano, aumentaba su obediencia. Que los que amaban a Dios guardaban, hermano, no, dice que no destruía. Los destruía por impíos. Los guardaba. Por eso Proverbio 8:36 dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Hoy en día existen cristianos que no siguen a Cristo. Profesan tener una fe sólida, pero sus conocimientos bíblicos se limitan a unos cuantos textos que no respaldan la veracidad de Dios, que no respaldan la verdad de Dios. Muchos cristianos llegan hoy a conciertos, actividades de entretenimiento, pero a su vez dicen no tener tiempo para las reuniones de oración. Estos mismos que afirman, hermano, afirman que el amor de Dios vale más que la doctrina, vale más que yo lo que hago, Dios lo hago por amor, no importa si yo no obedezco. Yo voy a Dios por Dios, no voy por obedecer. Hay gente que mismos afirman, los que no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para buscar a Dios, no tienen tiempo para la oración, no tienen tiempo para la palabra, no tienen tiempo para congregarse. Son los que afirman que el amor vale más que la doctrina. Son arrastrados a través de sentimientos y emociones. No existe un fundamento sólido en la enseñanza, no existe un fundamento sólido en su vida. Dicen seguir a Cristo, pero rechazan la cruz. Son gente que son cristianas, pero sin llevar la cruz, sin llevar el peso en su vida de la obediencia al Señor. Hermano, para ellos
no amerita el sufrimiento. Todo sufrimiento se lo atribuyen al diablo, están atacando. Porque creen, hermano, porque viven una vida de lamentos, que orando, hermano, su vida, una vez orando, hermano, todas las cosas van a cambiar. Porque creen que orando Dios va a arreglar todas las cosas. Piensan que la oración arregla todas las cosas. Piensan que la oración es darle orden a Dios que arregle todas las cosas. Quienes aplauden las conferencias, quienes aplauden a gente, hermano, y rechazan la amonestación, rechazan la disciplina, rechazan la corrección, son aquellos que son los que aman. Hay gente que ama las bendiciones, pero rechaza la corrección, rechaza la disciplina, rechaza la exhortación. Son los que creen que el cielo ya está ganado. Son los que piensan que el cielo ya está ganado, que el reino de Dios ya está ganado, que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo, que piensan que la fe, queridos hermanos, es el hecho de haber creído, ya no tienes nada que hacer. Un falso cristianismo sin compromiso, que de nada sirve, queridos hermanos, por creer que son ovejas, pero en veces son cabras, son cabritos. No hay nuevos nacimientos en sus vidas, no hay deseos, no hay anhelos. No honran a Dios, no siguen a Cristo. Su corazón está lejos del Señor. Están enfocados más en las cosas del mundo que ofrecerle a Dios toda su vida. Jesús dijo algo, con esto termino. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No renuncia a todo. El cristianismo, la gente lo defiende. Son los que hoy afirman que el amor de Dios vale más que la doctrina. Pues que yo amo a Dios, no necesito congregarme. Dios sabe mis necesidades, por eso yo no estoy ahí. Es que Dios me ama, nunca me ha dejado solo. No importa lo que yo haga, no importa si me alejo, Dios me ama. Es un falso cristianismo, que enseñan que el amor vale más que la doctrina, que enseñan que el amor está por encima de la obediencia, que enseñan que el amor está por encima de todo temor, de toda santidad. Desecharon la piedra angular, desecharon todo lo que es la base del evangelio para ser salvos, y confiaron, queridos hermanos, en que Dios los ama y porque ellos le dicen palabras bonitas. El Señor dijo: no, yo amo a los que me aman. El que me ama, mi palabra guardada en mi Padre le amará. Ciertamente Dios nos ama. Dios ama al pecador, Dios ama al impío, Dios ama al justo. Pero nunca estará por encima el amor de palabras, de sentimientos y emociones, que la bendita palabra para ser salvos. Vuelve a Cristo, hermano. Arrepiéntete de tus pecados. No creer que ahora hay que alzar la voz para llorar y Dios no quiere vernos llorando. No quiero que ver que cuando la Escritura dice que tenemos que pasar por muchas pruebas para obtener así el fin de vuestra salvación, dice en 1 de Pedro 1. Ven a Cristo. No te confíes de que el amor, las palabras de amor van a estar por encima de la obediencia, van a estar por encima de la palabra. Que Dios te guíe, Dios te guarde, te dé la sabiduría. Con todo mi corazón le doy las gracias a todos los hermanos y hermanas que esta mañana se estuvieron pendientes escuchando este mensaje. Que Dios te fortalezca en la fe. Ven a los pies de Cristo. No dejes de congregarte. Vuelve al Señor. Hermano, ten siempre en tu vida que el amor de Dios es grande, ciertamente. El amor de Dios es grande, pero no es permisivo. Que nadie puede
poner por encima las palabras de amor o el sentimiento de amor que la obediencia. Ven a Cristo, hermano. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana y los que nos van a ver. Que Dios los bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Una porción diaria con que vas a decir: Señor, te amo con todo mi corazón. Te acepto a Jesús como mi Salvador. Dile: Señor, tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente, Señor. ¿Quieres decirle palabras de amor a Dios? Comprométete con Él. ¿Quieres decirle palabras de amor a Él? Que te oiga decir que vas a andar en la santidad, en la obediencia, en el temor, en la rectitud, en la justicia. Oh, esas son palabras de amor. Esas son palabras que Él quiere oír. Yo no quiero escuchar al hombre, hermano, decirle qué tan grande es Él. Dios quiere escuchar lo que tú vas a hacer con tu vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Esas son las palabras de amor que Él quiere escuchar. Porque el hombre dice que el que ama a Dios también ames a sí mismo. Ames a sí mismo. Si tú te amas a ti mismo, esas palabras que tú digas, que se le estás diciendo a Dios, realmente te las estás diciendo a ti. Si tú dices: ¿a quién va a beneficiar si tú dices: Señor, hoy dejo el pecado, el orden, el desorden? Hoy voy a ser obediente. ¿En qué te vas a convertir? Si en la realidad no se lo estás dando tú a Él, lo estás haciendo por ti. Aprenderás a amarte a ti mismo y aprenderás a amar a Dios. Pero lo que tú hagas por ti, en tu obediencia hacia Dios, te hará una persona que ame realmente a Dios. Las palabras que tú declares a tu vida y tú hagas en tu vida, te hará una mejor persona. Te hará una persona amorosa porque cumples con el mandamiento de Dios. Muchas gracias a todos. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una porción, con una palabra de vida para tu vida. Gracias a todos. Ayúdenos a compartir. Dale like a la página. Es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de arrepentirnos. El tiempo, de hermano, de cambiar nuestra visión y caminemos con el escrito está. Y no confíes, no te confíes de que este caminar es porque Dios me ama o porque yo lo amo. Nada de eso. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.